Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un episodio de Morada Noticias. Y digo episodio pues porque en este tiempo de cuarentena estamos podcasteando para ustedes, pregrabando desde nuestras casas este noticiero, porque estamos comprometidos con el cuidado de todos, pero al mismo tiempo queremos llevarles hasta sus casas las noticias más equilibradas, útiles y alternativas de todo Medellín. En la emisión de hoy, en el episodio de hoy de este miércoles 25 de marzo de 2020, les contaremos que un grupo poblacional de venezolanos grande acudió ayer a la Alpujarra para reclamar una supuesta ayuda de 60.000 pesos prometida por una falsa cadena de WhatsApp. Se presentaron algunas protestas en el centro de Medellín por parte de esta población porque por supuesto fue información falsa. También había preocupación ante la llegada ayer de más de 1.000 trabajadores de Hidroituango a la terminal del norte, y es que estos empleados llegaron en esta aglomeración que hubo ayer en la mañana en este sitio de la ciudad, poniendo en riesgo la seguridad de las personas ante el posible contagio del coronavirus. También en estos tiempos les contaremos qué pasa con los animales de la minorista, que de por sí sus condiciones eran un poco bajas de calidad, pues ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿quién los atiende? Y también les contaremos que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, anunció que se suspenden las audiencias hasta el próximo 13 de abril, ajustándose a la medida de aislamiento nacional decretada por el presidente de la República. También hablaremos un poquito de café, no solamente porque es una bebida que se va a consumir bastante en estos tiempos de cuarentena, sino que también está subiendo el grano de café en la bolsa. ¿Será que a los caficultores les viene una mejor época de la que tuvieron en 2018? Ya lo veremos. Y como hoy es miércoles, tenemos nuestra sección de Rutas y Sombras, un relato pendiente, un relato de editores de ciudad sobre la protesta social y lo que pasa con los jóvenes universitarios en los conocidos tropeles de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Yo soy Laura Valle, realizando para ustedes Morada Noticias. Muy buenas tardes a Yuri Alzate, nuestra reportera callejera, esta vez no tan callejera porque nos informa desde su casita. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos mis compañeros realizadores y a todos los que nos siguen sintonizando por la 1290 AM, La Voz de las Estrellas. Hoy les traigo una información que es demasiado pertinente para los ciudadanos, y es que el municipio de Medellín habilitó un enlace web para solicitar y soportar autorizaciones para salir durante las medidas por COVID 2019. Es necesario decir que estos permisos se darán siempre y cuando su condición esté contemplada en las 34 excepciones del decreto. Para ello es necesario adjuntar todos los soportes de la actividad que no pueden ser aplazadas por la cuarentena, como citas médicas, o si usted pertenece, pues en el caso de nosotros, a un medio de comunicación y todo eso. Todo eso pues con el fin de no tenerle que estar dando explicaciones a todos los policías que te puedan parar durante esta cuarentena por verte deambulando en las vías públicas. Les cuento que el enlace lo pueden encontrar en las páginas oficiales de la Alcaldía de Medellín. En este momento no está pues disponible porque están tramitando todas las solicitudes que llegaron desde que se habilitó esta plataforma, pero dicen que pronto volverán a estar en línea, para que quedemos muy atentos. El que necesite salir en esa cuarentena, vaya a la página de la Alcaldía de Medellín y solicite ese permiso. Y también saludo a esta hora a Juan Pablo Pineda, quien nos traerá información recién salida de policía. Laura, un saludo para ti, un saludo para los compañeros Juanjo y Yurani, un saludo para la gente de Casa Morada, un saludo para todos nuestros oyentes, un saludo para toda la gente de Medellín que en este momento está encerradita en la casa, preocupada o no preocupada. Nosotros acá estamos acompañándolos. Un saludo para mi amigo ese, hermano, un abrazo grande. Y sí, Laura. Un plan de control entre la policía, el ejército y la Secretaría de Seguridad de Medellín fue puesto en marcha hoy para darle manejo a la cuarentena obligatoria nacional con el propósito de hacer respetar esta medida y de cuidar la vida de los habitantes de la ciudad.
El general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hizo un llamado a la ciudadanía para cumplir con el aislamiento, recordando que, por no acatar medidas de este tipo, otros países se han visto muy afectados por el virus, con un gran número de muertos y contagiados. Bueno, el día de hoy la Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía, con el Ejército, ha diseñado un plan especial para el control del decreto 457, el aislamiento preventivo obligatorio, los cuales todos los ciudadanos en Colombia lo deben asumir, lo deben respetar, pero lo más importante ahí la conciencia que debemos crear todos los ciudadanos de la necesidad de que no se siga expandiendo el coronavirus por nuestro país. El gobierno nacional tiene unas capacidades limitadas en temas económicos, en temas de salud, que si nosotros continuamos con las actividades de indisciplina y el virus se sigue expandiendo, posiblemente vamos a tener unas afectaciones mayores en el futuro. Al momento la Policía Nacional tiene unas restricciones importantes donde es unos puestos de control que estamos verificando a los ciudadanos que por allí se desplazan, quiénes son, qué hacen, si están dentro de las excepciones, si en realidad hay una necesidad mayor que se encuentren en la calle, pero igualmente tenemos unas reacciones que están acompañando los cuadrantes en las diferentes comunas con el fin de hacer acatar esta norma obligatoria. Igualmente tenemos un personal que está en actividades de perifoneo en las diferentes comunas haciendo recomendaciones, manifestando qué es el decreto, pero asimismo dar una recomendación a los ciudadanos de autocuidado, pero de autodisciplina es lo más importante para poder colaborar y apoyar esa iniciativa del gobierno nacional. Estamos viendo países muy afectados por posiblemente no acatar estas normas en los tiempos correspondientes y que posteriormente lo que trae esto desafortunadamente son muertos y personas afectadas respiratoriamente de forma grave. Estrategias como el perifoneo han sido visibles en los últimos días, especialmente en redes sociales, donde han circulado videos de las patrullas de policía invitando a la gente a quedarse en sus hogares, como también se ha hecho con el helicóptero por los distintos puntos de la ciudad. Camacho hace un llamado activo para que los ciudadanos se comporten de manera responsable, pero recuerda que los canales de información están abiertos para solucionar las dudas de todos los habitantes de la ciudad y acompañarlos en este difícil momento. Juan José Velázquez Olarte, en la magia de la edición de este podcast, ¿qué pensás pues de ese perifoneo? ¿Será que es un poco asustador? Se escuchó por allá en tu barrio, en Belén Altavista. Hola Lau, demás compañeros realizadores, ¿cómo están? Sí, la verdad ese perifoneo fue bastante asustador. Nada más ayer en las horas de la noche, tipo 10 de la noche, 10:30, pasó el helicóptero no sobre mi casa. O sea, el helicóptero estaba en barrios más abajo, puedo decir fácilmente sobre Belén Las Playas, Belén San Bernardo, y aún se escuchaba en mi casa que vivo en Belén Altavista. El panorama era más bien desalentador porque pues un helicóptero a las 10 de la noche que pasa sobre uno, eso es como una imagen de guerra, como que pasa el helicóptero del gobierno diciendo como bueno, no se puede salir. En palabras más entre comillas, decía como desde las 0 horas de este miércoles 25 de marzo comienza el aislamiento nacional obligatorio. Entonces ya era como, uy, puerca, estamos con eso encima, no podemos salir, y aparte la policía con su helicóptero sobre nosotros diciéndonos eso, imagen que en la vida se me había pasado delante de los ojos, nunca me había tocado escuchar algo así, siempre fue asustador. Lau, ayer tuvimos en redes la información de un montón de gente que estaba por allá aglomerada en la Alpujarra. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes? Un grupo de venezolanos acudió ayer a la Alpujarra para reclamar una supuesta ayuda de 60.000 pesos prometida a través de una falsa cadena de WhatsApp. Se presentaron algunas protestas en el centro de Medellín a la altura de los bajos de la estación San Antonio y la carrera Carabobo por parte de esta población, porque, por supuesto, es falso que la alcaldía de Medellín esté entregando ayudas, mercados o subsidios en la sede de gobierno o en el centro de espectáculos La Macarena, a donde también acudieron otros grupos de ciudadanos, según el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo. Por culpa de una cadena falsa, personas empezaron a llegar a la Alpujarra desde muy temprano en busca de mercados que la alcaldía supuestamente iba a dar. Desde la alcaldía no estamos repartiendo mercados en la Alpujarra, que quede eso muy claro. Les pedimos el favor, no vengan a la Alpujarra ni a la Macarena por alimentación. Nosotros estamos caracterizando a las personas y les vamos a llevar una ayuda para que ustedes no tengan que salir de sus casas y así no se infecten por este virus.
Organizaciones de venezolanos en Antioquia, Chocó y Eje Cafetero hicieron un llamado urgente a todos los entes gubernamentales y también a la Embajada de Venezuela en Colombia para que consideren medidas de atención en las que se incluya a toda la población sin distinción de nacionalidad durante esta contingencia. Pues sabemos que en el país hay casi 2 millones de venezolanos. Esto fue lo que nos dijo Tony Vitola, líder venezolano en Medellín. Es totalmente falso que la alcaldía esté otorgando ese tipo de ayudas para los venezolanos. Y bueno, creo que es importante aclarar el hecho de que toda la información oficial, toda la información verídica, hay que buscarla, y ese es el llamado que hacemos, que hay que buscarla a través de las redes oficiales de la alcaldía de Medellín, del alcalde Daniel Quintero, y no creer en estas informaciones erróneas que se difunden por WhatsApp, que lo que hace es perjudicar en esta coyuntura que estamos viendo todos, no tanto venezolanos como colombianos, todo el mundo. Ya por lo menos en el caso de los migrantes, sí, dependiendo de su estado de vulnerabilidad, los estamos dirigiendo a ACNUR, al PAO de ACNUR, donde allá, dependiendo del criterio de vulnerabilidad que tiene la persona, se le está otorgando un acompañamiento, ¿no? Pero siempre y cuando la persona cumpla con unos requisitos que establece ACNUR para estos casos. Hacen un llamado a la solidaridad, a la coherencia política y social, obviar la vulnerabilidad en la que se encuentran gran parte de nuestros hermanos venezolanos, así como la atención tardía en esta situación puede agravar la actual crisis derivada por el COVID-19 y también tomando medidas se pueden evitar los conflictos sociales. Eso me recuerda mucho a las noticias de ayer, Laura. En realidad, qué falta de empatía. Tenemos que entender que hay muchas personas que sí necesitan, muchísimas personas que son vulnerables. Y al ver esas cadenas, ellas se llenan de emoción. Saber que pueden tener una ayuda en este tiempo de crisis, ¿quién no? Pues si lo llamo crisis porque en realidad en esa cuarentena van a haber muchas personas con miedo, va a haber muchas personas que van a aguantar hambre, por decirlo así. Gran parte de la población vive pues en una economía no tan buena. Por eso tenemos que entender que no todos tenemos la misma situación económica para decir yo soy responsable y me quedo en casa con toda la tranquilidad del mundo. Es necesario pensar también en el otro, pensar en las situaciones que viven los demás. Por otro lado, le hago un llamado a toda la comunidad. No crean en todo lo que se hace viral, busquen en fuentes oficiales, las páginas de la alcaldía, la gobernación, etc. A mí me parece una canallada que haya gente aprovechándose de la situación para hacer bromas o para afectar a la gente. Pues, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el sentido de mandar a un montón de personas que están más desamparadas que nosotros y que están en una situación mucho más difícil que muchos de nosotros, a que se aglomeren en la puerta del recinto de la Alpujarra o en el recinto de la Macarena, esperando una supuesta alimentación? Pero realmente, ¿cuál es el sentido, cuál es el chiste y la gracia de jugar? Uno, con los venezolanos. Dos, con la seguridad de todas las personas que estamos habitando la ciudad. Y tres, de la institucionalidad y la capacidad logística que pueda tener Medellín para soportar o sustentar este problema. Yo le he dicho mucho a todos mis amigos, hey, cuidados, atentos en las cadenas de redes sociales, de WhatsApp, revisen la información, verifíquenla, no difundan nada que no sea seguro. Y hay que extenderle este llamado a toda la ciudadanía y a todas las personas que están en Medellín. Mucho cuidado, muchachos, con las redes sociales, mucho cuidado con las cadenas de información que en muchos casos, en casi todos, resultan siendo falsas. Claro, y en este tiempo donde nos tenemos que cuidar mucho entre todos, la empatía es muy importante, como decía Yuri Alzate. Pero entonces quiero hacerles una aclaración a las personas venezolanas que de pronto nos pueden estar escuchando. Nuestra fuente, Tony Vitola, decía en la noticia de los venezolanos que existe un PAO de ACNUR aquí en Medellín. Este PAO es básicamente un punto de atención de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Migrantes y Desplazados. En este punto dan rutas de atención y accesos a los que tienen las personas venezolanas.
Aquí en Medellín queda en la calle séptima número 39215, en la oficina 1301 en el edificio BBVA del Poblado, pero yo les recomiendo que antes de ir pregunten por esas rutas de atención en el teléfono 352-2795 o en el 352-4326, o si tienen la oportunidad escriban un correo a colme@unhcr.org. Estos datos se los dejamos en nuestro Twitter también, @moradanoticias. Y hablando de aglomeraciones, fue todo un suceso lo que ocurrió ayer en la Terminal del Norte, donde muchas personas venían de pueblos, iban hacia pueblos, y eso podía ser un gran foco de contagio. Esperemos que después de eso no nos reporte casos positivos. Por esa razón, en esta cuarentena nacional, Terminales Medellín cerró sus puertas, y además de eso se genera una noticia alrededor de los trabajadores de Hidroituango. Juan Pablo, ¿qué pasa con esto? Se generó una preocupación en Medellín por la llegada ayer a la ciudad de más de 1.000 trabajadores de Hidroituango. Y es que estos empleados arribaron a la terminal de transporte del norte, que estuvo aglomerada ayer en la mañana, como bien saben, poniendo en riesgo la seguridad de las personas ante el posible contagio del virus. Cerca de 40 buses llegaron a la terminal con 1.170 pasajeros, 1.170 empleados, dejándolos allí. Muchos de ellos son de otras ciudades, por lo que se vieron en la dificultad de conseguir transporte hasta su lugar de origen. En la cuenta de Twitter del informativo digital Heraldo del Norte, del municipio de Ituango, se hizo un seguimiento a la situación de estas personas, quienes manifestaron sentirse abandonadas por la empresa. Tratamos de contactar a uno de los empleados de la hidroeléctrica, pero no ha sido posible hasta el momento. Por su parte, EPM indicó, por medio de un comunicado, que no se trata de un despido, sino de la, comillas, asignación de un periodo de descanso, cierro comillas, que será remunerado. Sin embargo, surgen algunas preguntas como qué garantías de seguridad y salubridad tienen estos trabajadores para llegar a sus hogares y cómo regresarían a Ituango en caso de ser requeridos, pues el comunicado también asegura que continúan disponibles en caso de ser llamados. Pero esto no es lo único, Laura, porque a Morada Noticias llegó la denuncia de que EPM no está tomando medidas de seguridad efectivas para el cuidado de los empleados que están haciendo la conexión de servicios públicos acá en Medellín. Al parecer, solo les han entregado antibacterial, pero ningún otro insumo de protección, ni siquiera instrucciones para el manejo del uniforme. Esto ha elevado quejas, pues en caso de confirmarse, no solamente pone en riesgo a los trabajadores, sino también a las familias a quienes se les va a instalar el servicio de electricidad o acueducto. Nosotros le pedimos información a EPM, pero hasta el momento no se han manifestado sobre este tema. Yo no voy a justificar la irresponsabilidad de los empleados, porque no depende del gobierno ni de nadie hacernos responsables de nuestra salud y de la salud de los nuestros. Pero lo que sí considero es que las empresas, no solo a EPM, les faltó logística, les faltó tomarse más en serio eso y velar por la seguridad de los empleados. Si desde el viernes, o mejor dicho, desde el jueves 19 de marzo, ya se estaba hablando de una posible cuarentena, ¿por qué no se tomaron las medidas pertinentes para estas personas? Porque también es ilógico tener que estar lejos de la familia en este tiempo de aislamiento. Lo digo porque yo, por ejemplo, sola y encerrada, pues me enloquezco. Por eso me da mucha impotencia cuando solo escucho hablar de los empleados y escucho hablar de la irresponsabilidad de las personas que deciden ir donde sus familias, y no miramos qué responsabilidad tienen las empresas en estos comportamientos. Y a mí lo que me preocupa es lo último que nos contaba Juanpa, porque eso es una radiografía de la escasez que empezamos a sufrir en este tiempo de cuarentena. No solamente nos faltan trabajadores para reconexión de servicios públicos, sino también quiénes y cuántos están operando los servicios públicos en los municipios, por ejemplo, y el sector salud, que es el que más déficit tiene de todo, de personal, de camas, de insumos médicos, en fin. Y también teníamos pendiente ayer, Yuri, contar qué está pasando con los hinchas del Deportivo Independiente Medellín en Argentina, que están atascados en este país extranjero por la cuarentena. Como les dijimos el día de ayer en la emisión de hoy, les vamos a ampliar la situación que están viviendo un grupo de hinchas de la Resistencia Norte que viajaron a Argentina al partido del Independiente Medellín contra Boca Juniors. Ellos llevan ya 6 noches y 7 días en la Quiaca, Argentina, frontera de Argentina con Bolivia. Cuando llegaron allá no había comenzado la cuarentena en ese país, pero sí en Bolivia, por eso no los dejaron pasar. Al otro día comenzaba esa cuarentena en Argentina, por lo que la policía no los dejó
dejó ingresar a ningún hotel. Ellos se quedaron en la terminal amaneciendo y mirando qué iban a hacer. Michael Ángelo Taborda Murillo, uno de los viajeros que está allí atrapado, nos informó que ese día llegó un escuadrón policial al lugar y los separó. Hasta el momento los tienen en una escuela encerrados. Para obtener comida, el grupo de hinchas tiene que recoger el dinero y dárselo a la guardia para que sean ellos los que la compren y traigan lo que quieran y cuando quieran. Michael nos narró la situación. Como tipo 12 de la noche nos llega un escuadrón de la policía y nos separan en dos grupos. A un grupo se lo llevan para un hospital, a una revisión, y al otro grupo se lo llevan para el río que divide la frontera de Argentina con Bolivia, y los obligan a pasar de ilegales a Bolivia, que porque aquí en Argentina no podíamos estar y que no nos iban a sellar la salida ni la entrada a Bolivia, entonces que teníamos que salir de ilegales y en Bolivia mirar qué hacíamos. El grupo que se llevan para el río, ese día está lloviendo, por el río está crecido, no pudieron pasar. Como tipo 4 de la mañana bregan a pasar la frontera y la guardia boliviana los devuelve pues con su armamento y dicen que si pasan tienen que actuar. Entonces se vuelven hacia Argentina, pero entonces ya pasa que la guardia argentina dice que venían de ilegales de Bolivia. Nos tocó amanecer en la calle. Yo creo que aquí la temperatura puede estar como 2 grados. Aquí hace demasiado frío, hace mucho más frío que en Bogotá, por ahí 3 veces. Y nosotros mojados, con la ropa mojada y amaneciendo en la calle porque en ningún hotel nos dejaban pasar. Donde estábamos nos pegaban, nos pateaban, nos echaban. No podíamos estar en ningún lado. Entonces les dijimos a la policía que qué hacían. Nos mandaban para el puente, que es el puente fronterizo. Y llegamos al puente fronterizo y la guardia nos hacía lo mismo, nos pateaba, nos botaba y nos hacían devolver para acá, para la Quiaca. Entonces ya llegó un momento donde llegamos a un parque y nos rebelamos y llegó alguien, un periodista de aquí de la Quiaca, y empezó a hacer eso público. En ese momento nos meten acá en una escuela donde estamos. Desde ese momento nos han hecho todo lo que usted puede imaginar. Nos dicen que aquí las reglas las ponemos nosotros, no ustedes, que si no les gusta nos los llevamos para un calabozo, que si no se someten a lo que le estamos haciendo nos los llevamos para un calabozo, que si se quieren ir presos, que aquí están en Argentina, nos echan llave. Nosotros en estos momentos estamos aquí encerrados, nos echan llave. Si aquí llega a haber un incendio o algo, aquí nos chamuscamos todos porque no hay cómo salir ni nada. Y ya hasta ahorita pues nos están requisando una vez al día, pero entonces ayer vinieron con charangas y las cargaron y todo, y que si nos movíamos de cualquier cosa que tenían que actuar, nos requisaron. Esta mañana volvieron otra vez armados, hicieron lo mismo, pateándonos las cosas y eso y que aquello, y la represión. Y ya ahorita eran las 11:30, estábamos pues a punto de dormirnos y otros ya dormidos y ya nos cansamos. Son 15 personas las que se encuentran esperando que desde Colombia aboguen por ellos para que les den un trato digno y se les garantice el respeto por los derechos humanos, porque como lo contamos en la misión de ayer, no están presos, simplemente los cogió la cuarentena en otro país. Desde ayer martes 24 de marzo nos estamos comunicando con el director de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, el señor Pedro Ocampo, y nos dijo que todo el día estuvo ocupado con la actividad de la Macarena, pero que iba a seguir en contacto con Morada Noticias para obtener información de ese caso. Uy, eso está tremendo, parece salido de un capítulo del libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. ¿Qué dice Juanpa? Pues a ver, muchachos, ¿qué puede decir uno sobre esa situación? Es complejo, se notan ahí o se podrían notar aspectos un poco xenófobos, de abuso de autoridad. Es triste ver cómo termina pues esta travesía de los chicos que iban simplemente a ver un partido de fútbol, casi que en una prisión en el extranjero. No sé la Cancillería colombiana qué planes tenga dispuestos para ayudar a estos muchachos, porque está claro, y lo mencionaron hace pocos días, de que igual hay que ayudar a los colombianos que están en el extranjero. No, ellos no pueden quedar absolutamente desamparados. Y si bien es cierto que el país está cerrado, pues siguen siendo connacionales que tienen todo el derecho a vivir las garantías. Así no puedan volver, que por lo menos la Cancillería exija que se les entreguen todas las garantías, porque siguen siendo seres humanos, ¿no? Tienen que comer, tienen que vestirse, bañarse, y tienen que estar seguros ante esta pandemia del coronavirus, y no sabe uno cuáles son las condiciones de salubridad en esos centros eh, donde están retenidos, por así decirlo.
Un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer, martes 24 de marzo de 2020, no se presentaron homicidios en la ciudad de Medellín. Sin embargo, en lo que va del año hemos perdido a 83 personas, 83 seres amados que la violencia homicida nos ha arrebatado. Y hoy aprovecho esta sección de No Copio para hacer un llamado especialmente a las mujeres que estén viendo en riesgo su vida en esta cuarentena nacional. Si tú, mujer que me escucha, sufres episodios de violencia de género en tu hogar o tu pareja quiere atentar contra ti, acude a las rutas de atención telefónica en la línea 123 Mujer y el 155 de la policía. Te queremos viva. Por las 83 personas que han perdido la vida en lo que va del año, especialmente por la que más extrañamos, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, dedicamos un minuto de vida. Continuando en esta emisión del miércoles 25 de marzo de 2020, hablemos de esas cosas que quedan en pausa o en veremos o en vilo por esta cuarentena. El decreto de la cuarentena nacional nos aísla a todos. Tenemos que dejar en la mayoría de casos los trabajos presenciales para comenzar a laborar desde nuestras casas o quedarnos simplemente sin hacer nada, como lo han manifestado muchas personas. Respecto a eso, Morada no dejó de pensar en qué va a pasar con los animales que se comercializan en la plaza minorista en este tiempo de aislamiento. Sabemos que el trato que reciben los animales domésticos y la fauna exótica allí no es el mejor, por eso decidimos darle una mirada profunda a este tema, ya que son diferentes los entes institucionales que se deben encargar de esa situación. Hablamos con la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y nos dijeron que no iban a dar declaraciones porque los acompañamientos que ellos han llevado son muy sutiles, puesto que los encargados de este tema son los de Comerca, el operador privado de los locales del lugar. Edison Palacio nos habló del tema en representación de esta entidad. Nosotros no vamos a hacer ningún control porque lo que estamos haciendo es la prohibición de la comercialización, porque así lo determina pues el decreto presidencial. Entonces los comerciantes, por decisión personal de ellos, se llevaron los animales en gran medida. Lo que hemos hecho es permitir que hayan ingreso, porque el módulo está cerrado, el módulo de jóvenes está cerrado, que hayan ingreso de los colaboradores de ellos para hacer limpieza, desinfección y para alimentar los animales que todavía están ahí, que ya son muy pocos. Estamos coordinando con los comerciantes que no pueden haber animales. Sí. Si bien Edison nos informa que no van a dejar tener animales en la minorista durante este tiempo de aislamiento, nosotros hablamos con el intendente Fabián Jiménez Torres, el jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Metropolitana del Valle de Aburrá, y nos contó que los locales no se encontraron en condiciones muy óptimas por cuestión de estos 3 días de toque de queda, y que además solo por el día de ayer, martes 24 de marzo, era el control para sacar los animales que los comerciantes se iban a llevar para sus fincas. Es decir, quedaron muchos allá, y la orden es que una persona por negocio debe de ir hasta el 13 de abril de 7 a.m. a 12 del mediodía para alimentar y hacerle aseo a los animales que quedaron en la minorista. Se notó un poquito de suciedad porque estuvieron 3 días solos por lo toque de queda que hubo el fin de semana, pero ya nosotros sabemos que a partir de mañana esos módulos van a estar en perfectas condiciones. Nosotros vamos a estar desde las 7 de la mañana esperando a que los propietarios que fueron autorizados abran, y entonces ya verificamos con ellos. Nosotros vamos a estar hasta que termine la cuarentena. Vamos a estar a partir de mañana estando funcionarios de la Policía Ambiental verificando que si
es de una sola persona y lo demás, o sea que esos animales, por ejemplo, hoy se verificó de que ellos estaban en su jaula, que no deambularan por ahí solos, que estuvieran bien organizados y que ellos mismos estuvieran haciendo aseo. Entonces se verificó ahora y nosotros todos los días vamos a estar allá estableciendo ese control de que sí se cumplan. En caso de que se presente un maltrato o que un local de estos no esté cumpliendo con las normas sanitarias, se interpondrá la respectiva denuncia ante la fiscal, que ya fue creada para llevar este tipo de denuncias y de delitos, y se abre una investigación. Ya el fiscal debe determinar si se tipificó o no la ley 1774 o un posible maltrato animal ahí. Como en el Consejo de Medellín hay un representante de los animales, Juan Jiménez Lara, le preguntamos si se tiene alguna propuesta para llevar un control desde la alcaldía y escuchemos lo que nos dijo. Lo ideal era que hoy quedara eso vacío, pues vacío. ¿Por qué? Porque vos sabes que de todas formas un local cerrado no es un medio apto pues para que un animal habite. Así vayan a darle vuelta 2 veces al día. Además por las condiciones de estrés en que ellos viven y eso. Entonces lo ideal era que hoy sacaran todos los animales, pero igual la policía va a estar pendiente de eso, van a estar haciendo la vigilancia con labores de vigilancia y control allá. Pues es que ahí lo más duro es una buena hidratación, no habría una buena ventilación, entonces ellos empezarían a tener estos problemas. Pero pues ese sería el problema más pequeño. Realmente los que venden esos animales pues no van a perder su inversión y van a tratar de llevárselos todos lo que más puedan. Igual si no, pues los otros ya entrarían a estar a disposición de los programas de bienestar animal de Medellín, porque me parecería injusto que terminara el municipio alimentando unos animales por un tiempo prolongado, animales que posteriormente podrían ser vendidos, y no, sería mejor que ya si los decomisan o los incautan algo, ya podrían darlos en adopción. Es decir, los únicos encargados que no se vulnere la ley 1774 es la policía. Ellos son los únicos que estarán al tanto de lo que pase con los animales que se comercializan en la plaza minorista. Laura, la JEP anunció que suspende sus actividades hasta el próximo 13 de abril, ajustándose a la medida de aislamiento nacional decretada por el presidente de la República, Iván Duque, como medida de contingencia para evitar el veloz avance del coronavirus. Con la circular N015 se dispuso que los magistrados y magistradas de las secciones del Tribunal Especial para la Paz, de las salas de justicia, el director de la UIA, la Secretaría Ejecutiva y demás funcionarios y empleados de la JEP trabajen desde sus casas en el horario normal de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Igualmente, con la circular se recordó que las salas de justicia y las secciones del Tribunal para la Paz seguirán sesionando de manera virtual, pero no podrán proferir providencias. Esto último aplica también para la unidad de investigación y acusación de la JEP. El trabajo desde la casa debe ser coordinado por los jefes y los líderes de los equipos a través de la fijación de metas, de objetivos y de los mecanismos de seguimiento y control. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Nuevamente, para amenizar su mediodía, Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este bello podcast. Muy buenas tardes. Les cuento que esta nota de hoy huele muy rico. No es misterio saber que para algunos colombianos beber café es algo muy cotidiano. Incluso para muchos, un día sin café es un día perdido. Es gracias a ese saborcito que le ponen las tierras de nuestro país a este grano que tomar café es un hábito en muchos países del mundo. Hoy, en Datos para Combatir al Poder, les tenemos varias recetas para que le den variedad a ese cafecito que tienen en la alacena. Datos para combatir al poder. Café tinto. Este es el más fácil. En una taza de agua caliente se le echa una cucharadita y media de café y se le adiciona azúcar al gusto. Otra forma de endulzar es haciendo en agua panela directamente este tinto. Café en leche.
Se calienta una taza de leche y se le echa una cucharadita y media de café y azúcar al gusto. El café con leche, por el contrario, es que al tinto oscuro normal le vamos a agregar leche y azúcar al gusto. Café frapeado. Poner a licuar una taza de cubos de hielo, un cuarto de taza de agua fría, una cucharada de leche en polvo, 3 cucharadas de café y azúcar al gusto. Mocha. En agua caliente adicionar 2 cucharadas de café y 2 de chocolate en polvo, tipo Milo, Chocolisto o Nesquik. Azúcar al gusto y adicionar crema si lo deseas. El coffee caramel se hace repitiendo los pasos del café mocha, pero agregamos como endulzante arequipe. Mi opción es untar las paredes del vaso por dentro con el mismo arequipe. Bueno, pensar en esto es muy delicioso, pero hoy en día la realidad que los caficultores tienen en este momento trae sensaciones más amargas. Gracias a la subida del dólar, uno de nuestros productos estrella de exportación, como lo es el café, tiene una buena oportunidad para poder recuperar un poco las pérdidas causadas en la crisis del 2018, la cual alcanzó las cifras más bajas del precio del grano por libra. Desde noviembre de 2016, el café comenzó a decaer en picada desde los 1.6 dólares por libra hasta los dolorosos 97 céntimos por libra en agosto de 2018, cuando el dólar cerraba a los mismos 3.000 pesos de 2016. De una libra 4.800 pesos en 2016 a una libra por 2.900 pesos en 2018. Sin duda, un año terrible. A la fecha, el hilo de esta historia está comenzando a cambiar. Con un dólar sobre los 4.000 pesos y una libra pagada a 1.3 dólares, el bulto de 60 kilos está costando unos 543.900 pesos. Con esto, los caficultores pueden tener un respiro para esta cosecha que se avecina. Lastimosamente, el coronavirus es enemigo de los respiros tranquilos. En todo el año pasado, Colombia exportó 13.7 millones de sacos, cada uno de 60 kilos con café verde al mundo. Pero con esta cuarentena global, este año trae nuevos desafíos para esta industria. Para entre marzo y junio se deberán recoger unos 6.5 millones de sacos de café, labor que requiere unos 135.000 recolectores. El gremio cafetero manifestó que se deberá asegurar la adecuada presencia y capacidad de mano de obra para recoger la misma con esta contingencia sanitaria. La cooperativa de caficultores de los Andes es otra que estaba pasando por situaciones difíciles, ya que para noviembre del año pasado, la Supersolidaria, el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte de las organizaciones de la economía solidaria, intervino en esta cooperativa debido a la difícil situación financiera de esta entidad que, con pérdidas cercanas a los 90.000 millones de pesos en 2018 por manejos no autorizados e inseguros, se puso al borde de la iliquidez. Recordamos que iliquidez es un término que puede describir a una empresa que no cuenta con suficiente tesorería para hacer frente a sus deudas. Luego de realizar rifas y bonos en enero de este año para pagarle a un abogado que lo represente, ante la incertidumbre del futuro de la cooperativa y del patrimonio de los más de 3.000 asociados, a principios de este mes, el agente especial designado por la Supersolidaria, Alejandro Rebollo Rueda, explicó que se realizó un balance de lo actuado durante los últimos 4 meses y se indicó que la entidad es viable, siempre y cuando se someta a una reestructuración de sus pasivos. Con esto, se emitió una autorización para que los acreedores nacionales, principalmente Bancolombia, de Vivienda, Bancos de Bogotá y Popular, Cotrafa, Confiar y Cocentral, y otros financiadores extranjeros arranquen con la reestructuración de obligaciones que suman unos 140.000 millones de pesos.
Esta nota fue realizada con ayuda de varios medios de comunicación como El Colombiano, El Espectador, El País y un poquito de la magia de la consola. Yo soy muy complicada, no me gusta la leche, ni el chocolate, ni tampoco consumo mucho dulce. Por eso me quedo con el tinto, ese amargo recién hecho. Pero bueno, acá lo importante no es lo que me guste o no a mí, sino la economía de los campesinos. Escucho estos datos de Juan José y pienso en realidad, ¿quién recupera el dinero con la subida del dólar? Lo pregunto porque no se imaginan todo el trabajo que tienen que hacer los caficultores para vender al menos un bulto de café, empezando por meterse a esos cafetales tan solos, tan empinados, a tan tempranas horas de la mañana, en fin, a nosotros considero que nos tocó muy fácil. No sé mucho de eso, pero siento que exportamos muy barato para todo lo que conlleva obtener un solo saco de café, o simplemente no se le está dando el verdadero manejo e importancia al producto y a los campesinos que lo producen. No, y lo teso de eso que anota Yuri es que gracias a los campesinos de Colombia es que podemos tener esta cuarentena con un previo abastecimiento. Ellos son los que están poniendo la comida en nuestras mesas y en momentos como este, más que nunca tendríamos que apoyar mucho más al campo colombiano. Además, también es cierto que es posible que exportemos muy barato el café, pero también hay que recordar que en otro tiempo fuimos la meca del café, pero en este momento somos el tercer país exportador. Entonces eso también nos condiciona a unas reglas de mercado que siempre se concentran en el mejor postor. Pues uno escucha estos datos y le da un poquito de esperanza en medio de tanto borbollón emocional y económico que estamos viviendo en el país por lo del coronavirus y espera que cuando la situación se estabilice los cafeteros puedan seguir con el valor de la libra como lo tienen y puedan seguir exportando. Ahorita vi la noticia de que en Quindío están buscando 9.000 recolectores de café. Eso me parece que es un número amplio, que es un número grande. Esperemos pues que este sector económico y otros sectores económicos se puedan seguir reactivando porque los vamos a necesitar, sobre todo estos sectores agropecuarios que tendrían que ser agroindustriales. Creo que el foco del país a partir de salir de esto tiene que ser una mirada hacia la agroindustria y hacia la industria, la producción desde los recursos naturales del país y no quedarnos simplemente en la exportación. Claro, esto para los cafeteros es muy bueno, pero creo que el sistema económico colombiano tiene que apoyarlos fortaleciéndoles su industria, que no sean simplemente recolectores y exportadores, sino que se vuelvan productores de valor agregado. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Doucement vers la folie pure. Que dans ma tête se trame une bien drôle d'aventure. Qu'il avait bien 3 petits cachetons pour me ramener sur terre, mais qu'il en donne plutôt à tous les chefs de guerre. Si dans ma tête tout fout le camp et a dérapé, dans ma vie rien ne pouvait le laisser penser. Ça avait l'air normal quoi. S'il y en a que 2 ou 3 trucs que je préfère garder pour moi. Schizophrène, psychopathe, là-bas et moi, j'aime ça. Donc ça balance peu importe l'endroit où l'on va. Schizophrène, psychopathe, là-bas et moi, j'aime ça, j'aime ça. Psychopathe, psychopathe, psychopathe. Une moitié des plus normales ou pas dans l'amour est ce qu'on pourrait appeler l'endroit, mais
Notre affaire peut regarder que la veille de là, je danse, je bouge. Je soulève mon âme de son, de rythme exotique. Et vraiment rien à foutre d'en être parfois pathétique. Oh, oh. Je suis malade, complètement malade. Non, non, je suis malade, terriblement malade. Malade, 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 malade mental. 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 Malade de la paille. 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 Non. Malade de la paille. Malade de la paille. Non. Esta emisión de Morada Noticias del miércoles 25 de marzo de 2020 la acompañan las notas de Funky You con su tema Schizophrene, esta melodía para ambientar nuestro mediodía. En un episodio como el de hoy les contamos cuáles serán esas medidas que tomará la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para que la gente prefiera no salir de sus casas en este tiempo de cuarentena nacional. También les contamos qué pasó ayer con un conjunto de venezolanos que hacían una fila interminable en la Alpujarra y también en las inmediaciones de la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros o ahora el Centro de Espectáculos La Macarena. También qué pasa con los 1.000 trabajadores que llegaron de Hidroituango ayer a la terminal de transporte del norte de Medellín, la que queda por Caribe, y lo que está pasando con los hinchas del Deportivo Independiente Medellín atrapados en Argentina porque viajaron a ver al equipo cuando todavía se estaba jugando la Copa Libertadores. Una actualización de qué pasará con esas cosas que se abandonan o se suspenden en este tiempo de cuarentena y un poquito de café para recordarles a ustedes que también dentro de nuestras casas podemos beber esta deliciosa bebida, valga la redundancia, de nuestras tierras colombianas. Si quieren volver a escuchar este episodio, por favor vayan a nuestra plataforma de Mixcloud, mixcloud.com/Morada Estéreo, y ahí nos encuentran el de ayer y todos los que estamos pregrabando para ustedes y los que hicimos en vivo. Por favor, si les gusta lo que hacemos, compartan nuestro contenido, cuéntenle a otras personas de nosotros y escríbanos al 350-666-8436 si tienen una historia que aportar. Súper pertinente respecto a los que nos escuchaban ayer, por ejemplo, la columna de Chamán Mori o la discusión de la protesta social que, claro, se ha visto disuelta por este tiempo de cuarentena, pero que sin duda se retomará si salimos a la calle, cuando salgamos a la calle, y es un asunto que todavía se tiene que seguir discutiendo por la actitud del ESMAD, por lo que hacen los estudiantes, y por eso decidimos darle paso en la emisión de hoy a esta crónica de un editor de ciudad sobre las protestas alrededor de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, del alma mater. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Parecía un día cualquiera, cuando Simón, al asomarse por la ventana de su pieza, solo pudo ver el cielo nublado. No era señal de temer, pues es de conocimiento común que ahora Medellín no solo es conocida como el Valle de las Flores por sus asesinatos a jóvenes, sino que también ya es aquella tacita de smog que cultiva las enfermedades que provienen de una tarea tan esencial como respirar. No es un tema para desviarse, pero con esa pequeña reflexión que hizo, Simón solo podía pensar que en esta ciudad la muerte y la posibilidad de sufrir algún daño pueden venir de cualquier parte. Pero para caminar, y sobre todo para desplazarse a la universidad, él sabía que tenía que dejar a un lado los miedos, las noticias desgarradoras y la posibilidad de enfermarse por el humo antes de subir a su bicicleta.
Sin embargo, solo dejarlos a un lado en los pensamientos cotidianos no significa abandonarlos o enterrarlos. Por el contrario, esto para él significaba tener la oportunidad de comprenderlos, quizás con alguna canción que escuchara en su recorrido. Cuando levantó su mirada para seguir la indicación que le daba el semáforo en verde ubicado en la avenida Ferrocarril, no había podido dar con la respuesta, o quizás era que todavía no había encontrado la canción indicada. Siguió avanzando en su recorrido y al son de unos segundos se vio en medio del encuentro entre dos bandos. Unos vestidos de negro como si viniera anunciando la oscuridad de la muerte, y los otros vestidos con diferentes colores como si fueran una única bandera anunciando la lucha que busca la diversidad. No hacía falta música de fondo para intuir cuál era la escena que se desplegaría a continuación. El silencio es el único que puede lograr la atención suficiente entre ambas partes para saber que una de ellas corre peligro. Tampoco hacía falta adivinar quiénes serían los perseguidos, pues a la vista sobresalían las armas que poseían los representantes del poder legítimo. Y así sucedió. El silencio se vio interrumpido por los primeros gases lacrimógenos lanzados y el sonido inicial que emiten las escopetas con balas de goma o recalzadas solo se escuchaban dirigidas hacia una dirección, hacia el norte, por donde todos corrían en busca de algún refugio. Simón, ahí, unos metros más adelante de aquel semáforo de ferrocarril, prefirió arriesgadamente registrar con su celular lo que estaba viendo y lo que podría ser evidencia más adelante de todo lo malo que pudiera pasar. En tiempos pasados, cuando no existía celular, esta misma técnica de ver lo que pudiera suceder para atestiguar y que los ausentes conozcan la verdad habría sido usada hasta en obras de teatro, como Edipo Rey de Sófocles, donde el testimonio de lo visto por aquel pastor fue la pieza determinante para armar el rompecabezas que tenía como imagen a Edipo, rey de Tebas, matando a su padre y esposando a su madre. Pero a Simón no le dio tiempo de pensar tan siquiera que no estaba en Tebas, que estaba en Colombia. Al comenzar a grabar cómo aquellos agentes que vestían de negro perseguían con sus escopetas a los que antes se encontraban reunidos en la avenida Ferrocarril, otros agentes apartados del tropel grabado, lo acusaron de ser terrorista y proclamaban a gritos el deber social de individualizarlo, quizás con la única intención de inventar un crimen y ofrecer su cuerpo y alma a la burocracia policial. En ese momento, Ricardo presenciaba lo que pasaba con Simón, de Medellín, Colombia, quien registraba la verdad que sucedía, que había grabado muy bien las palabras y acusaciones infundadas de los agentes. Ricardo veía cómo buscaban arrebatarle la verdad de sus manos, pues mientras se llevaban consigo la dignidad de él, al tiempo le arrancaron su celular, ese que no tenía el pastor en Edipo, pero que ahora servía para lo mismo, para contar la verdad. Simón terminó en una esquina rodeado de aproximadamente 20 agentes misteriosos, pero al mismo tiempo familiares, marcados por la insignia de una misma institución. Eso indicaba en sus 20 distintas combinaciones de números pegados en el pecho, a veces con el último cubierto, porque tienen la esperanza de que si se quitan uno serán iguales entre todos, aunque es sabido que los números no son necesarios para hacerlos iguales cuando el que forma su conciencia es el poder. Con golpes y jalones de cabellos se lo habían llevado para esa esquina y estando ahí, Simón sintió su país en una escena. Las miradas incrédulas de las personas que negaron en un inicio a los falsos positivos de los muchachos de Soacha y los jóvenes de Dadeiva, aquellas que ahora lo observaban sin saber por qué lo aprendían. Escuchó acusaciones que en algún momento también le hizo el uribismo a Jaime Garzón y a cualquier otro que pensara diferente. Es un terrorista. Sufrió los golpes que desde la época de la violencia la fuerza pública le ha propinado a la sociedad civil, en concordancia con los intereses de las élites políticas y económicas de este país. Todo esto hasta que llegó un carro de Babylon, o patrulla que llaman, para llevarlo sin él saber para dónde. Finalmente, la patrulla llegó a uno de los centros de traslado por protección de esa misma ciudad. Allá lo retuvieron 6 horas sin permitirle llamar a sus familiares. Quizás sintió la misma impotencia de las primeras 6 horas de aquellos 12 diputados del Valle del Cauca secuestrados por las FARC, o la impotencia de las primeras 6 horas de las decenas de jóvenes de Soacha que no pudieron comunicarse con sus familiares al ser retenidos y asesinados por funcionarios del Ejército Nacional. Pero también podríamos pensar que por estar en Medellín, no en la periferia de este país, y por estar rodeado de personas que no toleran la injusticia y solo persiguen manifestar el amor, él solo tuvo que estar 6 horas y no más como hubieran preferido aquellos otros agentes. Como dicen por ahí, el amor volviendo a reinar en un país que solo nos desea mostrar el odio y el terror. Cuando salió de aquel lugar, cuando familiares y amigos fueron a recibir su cuerpo y su alma dolorida, él pudo llegar finalmente a su casa, como cualquiera esperaría que fuera habitual, llegar a casa después de una larga jornada.
En el lecho de su habitación, mirando al techo para poder pensar, se dio cuenta de que todos esos pensamientos que había dejado a un lado para darles pronta respuesta con una canción habían vuelto para ser solucionados. O sea, en este día no solo fue extraordinario lo sucedido con su integridad, sino que también fue un día extraordinario en su propio método de solución de respuestas, pues las canciones no le trajeron la respuesta a sus dudas sobre los miedos y noticias tormentosas que pueden llegar con ocasión de encontrar la muerte o de sufrir un daño en esta ciudad, sino que la experiencia tomó el lugar del arte y se dio cuenta de que del Estado, la mentira, el odio y la calumnia hay que tener cuidado y precaución, porque se podría pensar que en esta ciudad la muerte y la posibilidad de sufrir algún daño pueden venir de cualquier parte. Esa crónica me hace pensar en la ley del más fuerte. Es injusto, pero en la sociedad colombiana todo funciona así. Y en este caso se nota cómo esos patrulleros se sienten grandes y abusan de la autoridad. Pues y no solo en este caso que nos narra Simón. Yo estuve en muchas marchas de la universidad y eso era una vaina loca. Cuando ellos querían con sus gases dispersaban a la gente, uno se preguntaba por qué y era porque sí, porque querían y podían, por decirlo así. Frente a eso, me pregunto cómo se comportarán esos patrulleros ante sus comandantes. ¿Serán igual de imponentes y autoritarios? Bueno, en fin, sabemos que no, pero ellos tienen la necesidad de sentirse en grandes frente al pueblo, por decirlo así. Por último, me gusta mucho la reflexión que hace Simón. Al Estado, a la mentira y al odio le tenemos que tener cuidado y precaución. Parce, a mí el final de la crónica me deja pensando mucho en algo que es cierto, y es que esta ciudad, que es una especie de ciudad de la muerte, lo sorprende a uno, y la violencia y la muerte pueden venir de cualquier lado. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando en las últimas semanas, o nos habíamos acostumbrado en las últimas semanas, a que la violencia está empezando a llegar nuevamente desde los actores del Estado, con el ESMAD. Es cierto que han aprovechado las coyunturas de las marchas y las manifestaciones y las protestas universitarias para entrar y para volverse un eje de peligro, como en muchos casos lo han sido. Yo creo que el debate del ESMAD nunca se va a cerrar, porque el debate del ESMAD es el debate sobre el uso impropio de la fuerza pública, sobre el uso impropio de la fuerza del Estado, sobre las formas incorrectas de aplicar poder y autoridad. Creo que es un peligro, creo que la policía tiene que ser honesta y realizar un estudio, un análisis, una indagación absolutamente profunda de cuáles son sus métodos, de cuáles son sus protocolos, de cuál va a ser la manera en la que asuman su relación con la movilización social, porque la represión no es un canal efectivo. La represión no logra lo que se espera, sino que enardece más la ira contenida de las personas que están peleando o que están luchando, manifestándose, no porque quieran hacerlo, no porque tirar una piedra sea muy bacano, pese a que haya unos insensatos que sí, que lo hacen por placer y por simplemente el acto de tirar la piedra, pero en general la gente se manifiesta porque está cansada de las injusticias. Y si no se da ese debate, pues va a ser un problema grande. Y también ha sido un conflicto para los medios de comunicación tratar de revelar ese lado humano del ESMAD, porque tampoco creo que la policía maneje muy adecuadamente las comunicaciones en ese sentido, y también es como el lado más oculto de la policía, lo que nos decía Chamán Mori de qué está haciendo el ESMAD cuando no le está pegando a la gente en los disturbios o en las aglomeraciones sociales. Seguimos intentando escarbar aquí en este tema, pero paso a otra sección, nuestra conversación de arte, ciudad y amar. Conversación de arte, ciudad y amar. No puedo dejar de darle la bienvenida a la voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, quien nos compartirá su lectura de Cuarentena. A veces lo conocido parece desconocido y lo quieto torna a parecerse inquieto, como si danzara, como si sugiriera múltiples cosas que no habíamos visto. Durante estos tiempos de encierro, en
Las habitaciones que solemos recurrir casi rutinariamente todas las noches tras dejar rutinariamente nuestros entornos, tornan a hacer cosas nuevas. Se disipa la pared que está frente a nosotros y aparece una escena completamente distinta, una escena de un pasado remoto o de un pasado reciente. Aparece un ciprés, un cerezo, un arbusto, una calle, un rostro, un rayo de sol, el viento que nos mueve la cabellera, el sonido de los pasos que pasa tan inadvertido todos los días, o los pasos mismos. Y entonces ya parece nuestro entorno no ser el mismo. Esa pared es una pared nueva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué terminamos tan lejos de nuestra habitación sin salirnos de ella? Porque en esta no reside solamente el presente. En esta residimos nosotros, y nosotros somos más que presente. Nosotros somos una mezcolanza de cosas que desconocemos. Y lo que desconocemos es un grandísimo vendaval y nosotros pequeñas mugres en el suelo. Entonces, ahí llega nuestra visión a posarse en el pasado que nos revuelca, que nos da miles de vueltas. Resulta increíblemente paradójico lo anteriormente mencionado, pero es inclusive una forma de reconocer que un alma inquieta siempre está buscando. Y ahora que lo menciono, esto parece aterradoramente obvio. Y aprovechando que todo tiende a parecer nuevo y que estamos movidos por una fuerza incomprensible, de lo incomprensible, que es nuestra propia vida y nuestro propio pasado, porque ¿qué más desconocido que nuestro propio pasado? Es ahí donde vamos cuando nos alejamos del presente, o es a una recreación ficticia del futuro, pero esto está unido de una u otra forma. Pero bueno, había dicho que casi por un impulso había terminado en un libro de Fernando Pessoa, un sentimiento que me había tocado como un alfiler y tenía que recurrir a él, hacerles la seguidilla, ver por dónde iba el hilo que estaba atado a la parte extrema de este. Y hoy leeré un poema que va muy a propósito de lo que he venido hablándoles. Se llama Todo lo que veo es tan nítido como un girasol, de Pessoa. Todo lo que veo es tan nítido como un girasol. Tengo la costumbre de andar por los caminos mirando hacia la derecha y hacia la izquierda, y de vez en cuando mirando hacia atrás. Lo que veo a cada instante es aquello que antes yo nunca había visto. Yo sé advertir esto muy bien. Conmigo sé tener el mismo asombro que tendría un niño si, cuando naciera, notara que había nacido de verdad. Siento que nazco a cada instante para la completa novedad del mundo. Pero en el mundo como en una margarita, porque lo veo, pero no pienso en él porque pensar es no comprender. El mundo no se hizo para que lo pensáramos. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para que lo miráramos y asintiéramos. Yo no tengo filosofía, tengo sentidos. Si hablo de la naturaleza no es porque sepa lo que es, sino porque la amo y la amo por eso, porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama, ni qué es amar. Amar es la primera inocencia, y toda inocencia es no pensar. Se busca, se vende, se truequea, lo conectamos con otros para resolver lo que necesite.
Y para concluir esta emisión de hoy, algunos puentes, algunos clasificados. Bueno, y como invitación para esta cuarentena les tengo un curso virtual 100% gratis para enseñar a crear cursos y contenidos digitales y poder venderlos. Este curso lo va a dictar un ingeniero informático como aporte a la difícil situación que estamos enfrentando en ese momento como humanidad. Les dejaremos el enlace en nuestra cuenta de Twitter y los esperamos que accedan a él y es una forma de aprender desde casa. Y también como puente anunciarle a nuestros oyentes venezolanos que ACNUR tiene 20 lugares en Colombia donde orienta sobre rutas y accesos. Acá en Medellín están en la calle 7, número 39215, oficina 1301, el edificio BBVA El Poblado. El teléfono es 352-2795, 352-2795, extensión 4326 y el correo es colme@unhcr.org, colme@unhcr.org. Muchas gracias por escuchar y compartir Morada Noticias, este noticiero podcast que hacemos los realizadores desde nuestras casas para llevarles a ustedes la mejor historia y la mejor información en este tiempo de cuarentena, porque el periodismo no para y porque también las voces de los soñadores los cuidamos y nos cuidamos entre todos. Mañana nos vemos, bueno, ya no nos vemos, nos escuchamos con más historias, más noticias y compañía para esos tiempos que son duros, pero vamos en el día 1 de 19. Todavía falta, pero estaremos ahí para acompañar sus oídos. Muchas gracias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.